Estimados estudiantes, bienvenidos a la tutoría número 4 del segundo bimestre de Matemática para octavo grado. El tema de esta clase corresponde a inecuaciones con números enteros y números irracionales. La destreza que vamos a abordar indica lo siguiente: plantear y resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en el conjunto de los números enteros y en el conjunto de los números racionales, de manera analítica en ejercicios numéricos y problemas contextualizados, comprendiendo que se pueden expresar en lenguaje matemático a situaciones cotidianas. Les saluda Carlos Aguirre. En la clase de la semana pasada habíamos visto y resuelto ejercicios con ecuaciones. Recordemos que una ecuación es una relación de igualdad entre dos expresiones, en las que se desea averiguar el valor de la incógnita que tiene dicha ecuación. Analógicamente representado mediante esta imagen, una ecuación mantiene el equilibrio de la misma. ¿En qué se diferencia con el tema que vamos a ver el día de hoy con la inecuación? La inecuación, en cambio, representa una desigualdad entre dos expresiones, entre dos valores. Asimismo, en la inecuación existen cantidades que no sabemos cuánto valen y que debemos averiguar qué valor pueden asumir esos elementos, esas cantidades o las incógnitas para poder mantener dicha desigualdad. Es decir, en este caso la balanza no está en equilibrio. ¿Cómo representamos analíticamente la información de esta balanza? Como 2x, la x representa las manzanas, más 1 es igual a 7 kilos. ¿Cómo representamos la inecuación? De la misma forma, 2x corresponden a las manzanas, más 1 kilo en este caso es mayor a 7. ¿Por qué decimos que es mayor? Porque miren que la balanza está con mayor peso en la parte izquierda. Entonces, ¿cuál es el concepto de una inecuación? Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas donde existe al menos una incógnita. La incógnita, recuerden que la representamos con el valor de x. En la imagen, la incógnita representan las manzanas. Siempre que nosotros revisemos o planteemos un ejercicio en el que aparezca el signo de menor que, mayor o igual o menor o igual que, estaremos hablando de una inecuación. Las inecuaciones comparan dos elementos en las que establecen este tipo de relaciones. Asimismo, la forma de expresar las incógnitas en las inecuaciones es similar a las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente el signo que se utiliza, como por ejemplo aquí, 2x más 1 es menor a 7, 2x más 1 es mayor a 7, 2x más 1 es mayor o igual a 7, y 2x más 1 es menor o igual a 7. Cambia el signo nada más que utilizamos para representar, pero todas ellas pueden ser una inecuación. El objetivo de la inecuación es averiguar qué valor debe tener la incógnita para mantener dicha desigualdad, dicha inecuación. Aquí la diferencia con las ecuaciones también está en que la incógnita no puede asumir solamente a veces un solo valor. La incógnita puede asumir infinitas respuestas, infinitas soluciones. En la ecuación, en cambio, por lo general es una sola respuesta, un solo valor para la x. Acá, en cambio, vamos a darnos cuenta que podemos tener más respuestas adicionales. La forma de resolver una inecuación es similar a la de las ecuaciones, es decir, tratamos de despejar las incógnitas. Pero aquí vamos a tener que también realizar una serie de ejercicios adicionales dependiendo cómo se presente dicha incógnita. En el ejercicio planteado en la página anterior y en este momento dice 2x más 1 es mayor a 7. Estamos diciendo que esta parte de la igualdad es mayor o tiene mayor peso que el otro lado de la desigualdad, pero no igualdad, sino la desigualdad. Por lo tanto, el peso es mucho mayor del lado izquierdo de la balanza. En este caso, 2x representan las dos manzanas que tenemos que no sabemos cuánto pesan. ¿Cuál es el objetivo de esto? Resolver o dejar la x sola. Por lo cual tenemos que despejar dicha incógnita. ¿Y cómo se lo hace? Aplicando los mismos procedimientos que habíamos visto en las ecuaciones. Es decir, este 1 pasarlo al otro lado, lo que es lo mismo, en ambos miembros de la desigualdad, restar el valor de 1 para eliminar el 1 de aquí, y este restarlo de acá también nos sacaría un valor diferente. En este caso, en el momento que lo restamos, nos quedaría 2x solito y el 7 menos 1, que sería 6. Es decir, nos quedamos con las dos manzanas, las dos incógnitas, y al otro lado solamente ya tendríamos 6 kilos. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos con este 2? Lo pasamos al otro lado y como está multiplicando pasa a dividir. 6 dividido para 2 es igual a 3. Por lo tanto, para que esta desigualdad se mantenga, la x debe valer más de 3. Puede ser un valor entero, 4, 5, 6, 7, o puede también ser un valor decimal, 3,1, 3,5, 3,9, 3,84, etc. Cualquier valor que sea mayor a 3 debe mantener la desigualdad. Y como se dan cuenta aquí,
la x puede asumir infinitos valores, porque números mayores a 3 tenemos a partir, obviamente, de los números enteros, a partir del 4 en adelante, 4, 5, 6, 10, 15, 50, 75, 120, 1 millón, 3 millones, etc. Pueden ser muchos los valores que va a tener o que puede obtener la incógnita para mantener el peso de mayor lado, de este lado, perdón, de la balanza. Va a haber situaciones en las que la incógnita no va a estar solamente a la izquierda, es decir, va a estar a la derecha. En las inecuaciones es obligatorio que la incógnita debe quedar en el lado izquierdo de la inecuación, es decir, siempre en esta parte, antes del signo de comparación, debe estar la incógnita. ¿Qué pasa si el ejercicio, por ejemplo, me dice que la incógnita está al revés? Es decir, la x está a la derecha y el 3 está acá, suponiendo que tenemos esto. 3 es mayor que x. En estos casos, de acuerdo a lo que menciona este enunciado, este segundo postulado, dice: si está a la derecha, como en el ejercicio que acabo de escribir, se cambia el orden de los términos y también el signo opuesto de la desigualdad. Es decir, yo voy a cambiar o dar la vuelta al 3, ponerlo para acá, a la x, ponerla para acá, pero también el signo de la comparación va a cambiar, voy a darle la vuelta. Por lo tanto, si quiero representar el valor cambiado, aquí tendríamos la x y acá tendríamos el número 3. Y el signo también dice, damos el signo opuesto. ¿Cuál es el opuesto de mayor que? El signo de menor que. Por lo tanto, esta es una regla que establecen las inecuaciones, que la incógnita siempre esté en el lado izquierdo de la desigualdad. No puede quedar al lado derecho. Siempre empezamos a leer del lado izquierdo hacia la derecha. Por lo tanto, aquí decimos x tiene que ser menor que 3. Si la dejamos como está aquí en el ejemplo anterior, es decir, 3 mayor a x, estaremos diciendo que x tiene que ser menor que 3, pero leemos al revés. Para evitar ese tipo de confusiones, siempre la incógnita tiene que quedar en el lado izquierdo de la desigualdad. Otro punto a tener en cuenta dice: si la incógnita tiene un coeficiente negativo, se multiplica toda la inecuación por menos 1 y se cambia el signo opuesto de la desigualdad. ¿Por qué se hace esto? Generalmente las incógnitas en las inecuaciones no se las maneja con valores negativos, por lo que el resultado puede interferir en la forma en que presentemos las soluciones de la misma. Entonces, este enunciado nos menciona que si la incógnita es negativa o está con un coeficiente negativo, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar toda la inecuación por menos 1. ¿Por qué vamos a multiplicar por menos 1? Porque al momento que lo hacemos, la incógnita va a volver a positiva y obviamente los valores que sean positivos cambiarán de signo y los negativos también cambiarán de signo. Pero adicional a ello, menciona también el enunciado que también se cambia el signo de la desigualdad. Es decir, como en el caso anterior dábamos la vuelta, aquí el momento que multiplico por menos 1 también voy a dar la vuelta a la inecuación. Por lo tanto, la respuesta, si multiplico por menos 1 a menos x, será menos por menos más x. El signo va a cambiar también al opuesto de mayor que será menor que. Y el 3 multiplicado por menos 1 más por menos es menos. Y 3 por 1, 3. Esta sería la forma de presentar la inecuación si es que estuviera la incógnita con un coeficiente negativo o solamente con el signo negativo. La forma de representar gráficamente las soluciones de esta inecuación se realiza mediante el uso de la recta numérica, en el que tomamos como punto de partida el número que hace referencia a la cual la incógnita está siendo comparada. En este caso decía el ejercicio x es mayor que 3, por lo tanto el 3 es el punto de referencia que yo voy a utilizar para representar las soluciones. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Colocamos un círculo en blanco, ¿sí? Porque dice mayor a 3, y los valores que son mayores a 3 son los que apuntan hacia la derecha, y dibujamos un segmento de recta con una flechita indicando cuáles son las respuestas posibles de este ejercicio. También podemos utilizar lo que son los intervalos. Un intervalo me permite agrupar o juntar varios elementos en una sola expresión. En este caso, ¿cómo empieza el intervalo? Del valor más pequeño al valor más grande. Como aquí vemos que empieza en el valor 3, abrimos paréntesis y colocamos el extremo inferior, es decir, el punto de partida, que sería el 3. Y como vemos, los números mayores a 3 se van al infinito. Por lo tanto, no tenemos un número de referencia que podamos tomar en cuenta para representar ese último valor, y lo representamos en este caso con el signo del infinito. Cerramos el paréntesis y tenemos nuestro intervalo que dice que todos los valores que van de 3 en adelante al infinito son los que representan la solución de esta inecuación. Por ejemplo,
4 es un valor que debe cumplir con la respuesta al ejercicio planteado. Por ejemplo, el momento que yo reemplazo uno de los valores posibles en la inecuación original, debe cumplirse esa desigualdad. En este caso, si utilizo el número 4, tendríamos 2 multiplicado por 4 sería 8, y 8 más 1 sería 9. ¿9 es mayor a 7? Claro que sí, tiene sentido. ¿Qué pasa si tomo un número que no está dentro del conjunto de solución, dentro del intervalo de las soluciones? Por ejemplo, el 2. El momento que lo reemplazo, la desigualdad no debe tener sentido. Es decir, 2 por 2 sería 4. 4 más 1 sería 5. ¿Y 5 es mayor a 7? Claro que no, no tiene sentido, no tiene lógica esa respuesta. Por lo tanto, el 2 tampoco cumple con la condición, en este caso porque no es parte de la solución de la inecuación. ¿Qué sucede con el número 3? Como les había dicho, el número 3 es el punto de partida, pero no está incluido dentro de la solución, porque nos dice números que sean mayores a 3. Por lo tanto, el 3 no debería cumplir con la inecuación. Si lo reemplazamos en la inecuación original, teníamos 2 multiplicado por 3 sería 6, y 6 más 1 sería 7. ¿El 7 es mayor a 7? Claro que no, el 7 es igual a 7. Entonces, en este caso, el 3 tampoco cumple con la condición. Es decir, este límite, este punto de partida, yo no lo incluyo dentro de la resolución del ejercicio. Y para no incluirlo, utilizamos los paréntesis y utilizamos este círculo en blanco, en los intervalos. Ya vamos a ver más adelante exactamente qué significa esto. Para representar las soluciones de una inecuación, nosotros utilizamos los intervalos. Los intervalos generalmente pueden ser de dos tipos, abiertos y cerrados. Dependiendo del signo de la desigualdad, estableceremos si el intervalo es abierto o cerrado. Por ejemplo, si utilizamos los signos de mayor que o menor que, estamos hablando de un intervalo abierto. Esto significa que el número de referencia, el punto de anclaje o el valor que está comparando con la incógnita, no voy a tomarlo en cuenta como dentro de las posibles soluciones del problema. El signo de agrupación que se utiliza para los intervalos abiertos es el paréntesis. Como vimos en el ejercicio anterior, la respuesta decía que x tiene que ser mayor a 3 y estaba entre paréntesis el 3. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el número 3 no forma parte de la solución del ejercicio. Y en la recta numérica dibujamos un círculo en blanco con una flechita a la derecha si son mayores o a la izquierda si son menores. Justo donde empieza el número de referencia, es decir, en este caso, perdón, en el ejemplo anterior, el número 3. Los intervalos cerrados, en cambio, se caracterizan porque hacen uso del signo mayor o igual o menor o igual que. En este caso ya se incluyen los extremos, los límites del intervalo. Los tomo como parte de la solución porque dice mayor o igual que. Estoy considerando ese numerito como referencia. El signo de agrupación que se utiliza son los corchetes. Siempre que vean un corchete en un intervalo significa que ese valor que está encerrado dentro del intervalo forma parte de la solución del ejercicio. Y en la gráfica lo vamos a representar con un círculo negrito pintado o un círculo pintado y con la flechita correspondiente a la derecha si son mayores o a la izquierda si son menores. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí, x es mayor o igual que 10. Como ven, el signo de comparación corresponde a un intervalo cerrado, ¿sí? Por lo tanto, significa que el 10 forma parte de la respuesta del ejercicio, forma parte de las soluciones. Y al decir números mayores o iguales que 10, estamos hablando de los números que están después del 10, a la derecha del 10. ¿Cómo se representa en la recta numérica? Nuevamente tomamos como punto de referencia el valor de anclaje o el límite que tenemos aquí en esta parte, que sería el 10. Colocamos un par de números, uno a la izquierda que sea menor a 10 y uno a la derecha que sea mayor a 10. Al hablar de intervalos cerrados, estamos hablando de un puntito pintado, como ven. Entonces, pintamos el punto y marcamos hacia dónde apuntan los números mayores o iguales, hacia la derecha. Quiere decir que todos los números, incluido el 10 hacia la derecha, forman parte de la solución de esta inecuación. El intervalo, ¿cómo se lo representa? Con corchetes. En este caso, como el número de partida de las soluciones es el 10 y luego van hacia adelante 11, 12, 13 hasta el infinito, el punto de partida será 10 con corchetes y el punto final será el infinito. ¿Por qué? Porque obviamente los números mayores a 10 son infinitos también. Por lo tanto, aquí colocamos un paréntesis. Recuerden que el infinito siempre es un intervalo abierto porque no encontramos o no podemos definir el último valor de ese numerito. ¿Qué sucede si el intervalo dice x es menor que menos 6? Al hablar de menor estamos hablando o haciendo referencia a un intervalo abierto, ¿sí? Es decir, vamos a tener que utilizar los paréntesis y también los círculos en blanco.
Entonces el punto de referencia o límite es menos 6. ¿Qué valores son menores a menos 6? Los que van hacia la izquierda, ¿sí? En este caso dibujamos un círculo en blanco y con la flechita hacia la izquierda. Quiere decir que todos los números que están del menos 6 hacia acá deben cumplir con esta inecuación. Pero el 6 no forma parte, no está incluido en las respuestas o en las soluciones de dicha inecuación. El intervalo entonces, ¿dónde empieza? Empieza desde el infinito, porque los números menores a 6 vienen para acá, menos 7, menos 8, menos 15, menos 50, y van hasta el infinito. Por lo tanto, el intervalo siempre lo leemos de izquierda a derecha. Empieza en el infinito, en este caso un infinito negativo, y llega hasta el punto menos 6, es el límite superior. Como el menos 6 no está incluido porque es un intervalo abierto, lo cerramos con paréntesis. Y en algunos casos nos vamos a encontrar con inecuaciones de este estilo. Esta inecuación lo que hace es combinar dos inecuaciones. La primera, 5 menor que x. ¿Qué significa esto? Recuerden, si yo leo desde aquí a acá, tengo que darle la vuelta a la x, colocar el 5 acá y darle la vuelta al signo. Es decir, x es mayor que 5. ¿Cuáles son los números mayores a 5? Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, al infinito. Pero esta inecuación tiene otra parte, tiene una segunda parte, otro signo adicional de comparación. Y me dice los números que sean menores o iguales a 10. Como ven, es un intervalo cerrado y el 10 toma el punto de referencia con el punto negrito que corresponde a los valores menores a 10, que son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 al infinito. Por lo tanto, la solución de esta inecuación compuesta estará dada por todos los valores que son mayores a 5 y menores o iguales a 10. Noten que en la primera es un intervalo abierto y en la segunda, o el límite superior, es un intervalo cerrado. ¿Cómo se representa el intervalo? Como es abierto, utilizamos paréntesis, empieza en 5 y termina en el número 10 con corchete, es decir, cerrada, porque lo incluyo dentro de la solución del ejercicio. Ahora analizaremos algunos ejercicios. Tenemos aquí 6 menos 5x es mayor que 31. Al igual que en las ecuaciones, pasamos el término independiente, en este caso el 6, al otro lado, como está sumando, va a pasar a restar y nos quedará menos 5x es mayor a 31 menos 6. Realizamos la operación de aquí, 31 menos 6 es igual a 25. Ahora, ¿cómo nos fijamos en la primera parte, en el primer miembro de la desigualdad? Tenemos a la x acompañada de un número negativo. Ya habíamos mencionado que la incógnita no puede quedar con un coeficiente negativo, en este caso con menos 5 negativo. Tenemos que convertir esto a positivo. ¿Y cómo se convierte? Multiplicando toda la inecuación por menos 1. En este caso, menos por menos nos va a dar a más. 5 por 1, 5. Y 5 por x, 5x. El 25 también se debe multiplicar por menos 1. Más por menos, menos. Y 25 por 1, 25. Y finalmente el signo también se multiplica por menos 1. ¿Qué significa multiplicar un signo de desigualdad por menos 1? Que va a cambiar a su opuesto. Si dice mayor que, el opuesto será menor que. Una vez que la incógnita está con un valor positivo, ya podemos despejarla, pasamos el 5 al otro lado que viene a dividir y tendremos menos 25 dividido por 5, que podemos hacer la división, equivale a menos 5. ¿Cómo se representa gráficamente esto? Utilizamos la recta numérica con el punto de referencia que es menos 5. Colocamos uno o dos valores hacia la izquierda que sean menores a menos 5 y uno o dos valores a la derecha que sean mayores a menos 5. En este caso, como dicen los números que sean menores a menos 5, ¿hacia dónde apuntan los números menores? Hacia la izquierda. Quiere decir que el menos 6, el menos 7, el menos 8 y así al infinito deben cumplir con esta inecuación de acá. Vamos a reemplazar rápidamente en la inecuación original para comprobar que cumple con esa condición. El menos 6 está dentro de las soluciones, dentro de las respuestas posibles. Por lo tanto, si yo lo utilizo acá en la ecuación original, debe mantener esta desigualdad. Y lo reemplazamos entonces. Menos 5 multiplicado por menos 6 es menos por menos más, y 5 por 6, 30. 30 positivo. 30 sumado con 6 será 36. ¿36 es mayor que 31? Claro que sí. En este caso, el menos 6 cumple con la condición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el menos 5 o el menos 4? Con cualquiera de ellos no deberá mantener la desigualdad, porque no están formando parte de las respuestas posibles. Probemos con el menos 5. Menos por menos es más. Y 5 por 5, 25. Más 25. Sumado con 6 sería más 31.
¿31 es mayor que 31? No, es igual, por lo tanto no cumple con la condición, y mucho menos con el 4. Menos por menos será más, 5 por 4 será 20, 20 más 6, 26. ¿26 es mayor que 31? Claro que no. Por lo tanto, estos valores hacia la derecha ninguno debe cumplir, incluyendo el menos 5. El intervalo que presenta la solución de esa inecuación, entonces, empieza en la izquierda, recuerden, empieza desde el infinito, abierto, y llega hasta el punto menos 5, también abierto porque es un círculo en blanco. Recuerden que dice menor que. Por lo tanto, el intervalo será del infinito a menos 5. Intervalo abierto en ambos lados. En la siguiente inecuación tenemos algo de particular, que tenemos repetida la incógnita en ambos miembros de la desigualdad. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos todos los términos semejantes, es decir, la incógnita, a donde se encuentra la otra incógnita para poder operar entre ellos. Y entonces tendremos 5x, este menos 3x viene a sumar acá, más 3x es mayor que 4, y el menos 2 que tenemos acá lo pasamos al otro lado con la operación contraria, que será más 2. Realizamos la operación, 5x más 3x será 8x, y 4 más 2 es igual a 6. Finalmente, como ven, la incógnita es positiva, no hay ningún problema. Pasamos el 8 al otro lado, que está multiplicando, pasará entonces a dividir. X es mayor que 6 octavos. Y como 6 octavos lo puedo simplificar, sacamos la mitad de cada término y tenemos que X debe ser mayor que 3 cuartos. Como ven, las respuestas también pueden ser números racionales. ¿Cómo se representa 3 cuartos en la recta numérica? Recuerden que cuando tenemos fracciones, el 4 me va a indicar cuántos pedacitos debo dividir cada una de mis unidades. Es decir, de aquí a acá debo dividir en 4 pedacitos, de aquí a acá también en 4 pedacitos, y lo mismo en los valores negativos, en 4 pedacitos. Muy bien. ¿Cuántos pedazos necesito? Lo que me indica el numerador. En este caso necesito 3 pedazos. Partiendo del 0 contamos. 1, 2, 3. En este punto está el numerito 3 cuartos. Como el signo de comparación dice mayor que, es un intervalo abierto, por lo tanto utilizamos un círculo en blanco, y los números que son mayor que 3 cuartos son todos los que están hacia la derecha. El intervalo solución de este ejercicio entonces será parte en el número 3 cuartos, abierto porque no forma parte de la solución, y se va al infinito hacia la derecha. ¿Cómo sabemos que hicimos correctamente el cálculo? Simple y llanamente verificamos con valores que cumplen la condición de mantener la desigualdad y con valores que no deben cumplir la desigualdad. Por ejemplo, el primer valor entero, que es mayor a 3 cuartos, es el número 1. El número 1 está dentro de la solución del ejercicio. Si yo lo reemplazo en la ecuación original, debe mantenerse esta desigualdad. Por ejemplo, 5 por 1, que es el valor que estoy tomando en cuenta, sería 5. 5 menos 2 sería 3. En este lado de la desigualdad tendríamos como número de respuesta el número 3. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora, ¿qué tenemos al otro lado? 4 menos 3x. El x nuevamente lo reemplazo con 1 y tendré menos por más, menos. 3 por 1, 3. 4 menos 3 me quedaría 1 positivo. Por lo tanto, ¿el 3 es mayor que 1? Claro que sí. Cumple con la condición. ¿Qué sucede si tomo un valor que no está dentro de las respuestas del ejercicio? Deberá darme un valor equivocado, en este caso un valor que no cumpla con la desigualdad. Por ejemplo, el primer valor entero que no cumple con la desigualdad es el número 0. Si yo lo reemplazo en la ecuación, debe darme un valor que no tiene sentido, que no es lógico. Entonces, si multiplicamos aquí por 0, 5 por 0 es 0, y aquí me quedará solamente menos 2. Y acá, 0 por 3 es 0, y me quedará 4. Menos 2 es mayor que 4, no tiene lógica. Menos 2 no es mayor que 4, menos 2 es menor, por lo tanto no cumple la condición. De esta forma yo puedo representar en la recta numérica, para tener una idea más clara de las soluciones posibles, utilizando por favor los círculos en blanco cuando sean intervalos abiertos, o los círculos pintados cuando sean intervalos cerrados. Y el intervalo también es muy útil para saber qué respuestas abarca la incógnita, o mejor dicho, los valores que puede tomar la incógnita. ¿Cómo se resuelve una inecuación cuando existen números racionales? La forma de proceder es similar a lo que habíamos visto con las ecuaciones, es decir, se busca el mínimo común múltiplo de entre todos los denominadores y luego se multiplica por cada uno de los términos de la inecuación. Esto con el fin de eliminar los denominadores. Una vez que eliminamos los denominadores, podemos operar como si fueran números enteros. Veamos un ejemplo.
Tenemos aquí 3 quintos menos x sobre 4 es menor que 10. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, del 5, del 4 y del 10. Entonces, ¿cómo se hace para averiguar el mínimo común múltiplo? Descomponemos estas cantidades en factores primos. La forma de hacerlo más sencillo es la siguiente. Entre 5, 4 y 10 puedo sacar la mitad. En este caso, la mitad sería de 5 no podemos, de 4 sí, que nos quedaría 2, de 10 también, que nos quedaría 5. Aquí, como todavía tenemos un 2, le podemos sacar nuevamente la mitad, y la mitad de 2 nos quedaría 1. Al 5 y al 5 no les puedo quitar la mitad. Ahora, al 5, ¿qué le puedo sacar? Solamente la quinta. Por lo tanto, la quinta de 5 será 1 y la quinta del otro 5 también será 1. Cuando yo consigo solo unos en los términos que estaba descomponiendo, ya he averiguado el mínimo común múltiplo, que en este caso es el producto de estos valores de estos factores primos. 2 por 2 es 4, 4 por 5 es 20. El mínimo común múltiplo de estas tres fracciones entonces es 20. Ese 20 lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos de la inecuación, tanto los que están en el lado izquierdo del signo como los que están en el lado derecho. Entonces, 20 multiplicado por 3 quintos menos 20 multiplicado por x sobre 4 es menor que 20 multiplicado por 11 décimos. Aquí, como ven, de esta manera vamos a poder simplificar las cantidades. La quinta sería 1 y la quinta de 20 será 4. La cuarta será 1 y la cuarta de 20 en cambio será 5. Y acá podemos simplificar la décima y la décima y nos quedará solamente 2. De esta forma vamos a obtener únicamente ya valores enteros. Aquí tendremos 4 por 3, que será 12, menos 5 por x, que será 5x, es menor que 2 por 11, 22. Pasamos el 12 al otro lado, como está sumando va a pasar a restar y tendremos 5x menos 5x es menor que 22 menos 12. Realizamos la operación y tenemos menos 5x es menor que 10. Como la x está acompañada de un coeficiente negativo, la vamos a multiplicar por menos 1 para convertirla en positiva, y así mismo cambiamos el signo de todos los términos y también el signo de comparación por su opuesto. Y tenemos aquí menos multiplicado por menos, que será más, 5 por 1 que será 5 y 5 por x, 5x. El signo también cambiamos a su opuesto. Como teníamos menor que, el momento que lo multiplico por menos 1 se convertirá en mayor que. 10 por 1 que será 10 y más por menos que será menos. Finalmente el 5 lo pasamos al otro lado a dividir y tendremos menos 10 quintos, que se puede simplificar. En este caso x debe ser mayor que menos 2. Representamos esto en la recta numérica. El punto de referencia es menos 2 y colocamos 2 o 3 valores a la izquierda y a la derecha. En este caso los valores menores a menos 2 son menos 3, menos 4 y al infinito. Y mayores a menos 2 será menos 1, 0, 1 y también al infinito. Como dice que el intervalo es abierto porque dice mayor que, colocamos un círculo en blanco con la flechita empujando o apuntando hacia la derecha. Todos los valores que están hacia acá deben cumplir con la condición de que la inecuación se mantenga, en este caso de que la desigualdad se mantenga. Para evitar realizar cálculos un poquito extensos, vamos a utilizar esta parte de la ecuación para verificar que se cumplan, que las respuestas son las correctas. Entonces tenemos aquí 12 menos 5x es menor a 22. Vamos a utilizar el primer valor que corresponde a la solución, que sería menos 1. Recuerden que el menos 2 no es parte de la solución porque es un intervalo abierto. Menos 1 debe cumplir con la condición. Entonces lo reemplazamos acá. Menos por menos será más. Y 5 por 1 será 5. 5 más 12 será 17. ¿17 es menor que 22? Sí. En este caso el menos 1 cumple la condición. Si fuera 0 debería también cumplir con la condición. 5 por 0 es 0. ¿Y 12 es menor que 22? Claro que sí. El valor menos 2 no debería cumplir con la inecuación, es decir, no la debería mantener. Verificando el valor tenemos aquí, menos por menos es más, y 5 por 2 es 10. 10 sumado con 12 nos da 22. ¿22 es menor que 22? Claro que no cumple la condición. El menos 3 tampoco debería cumplirla. Menos por menos es más, y 5 por 3 es 15, más 15. Sumado más 12 será más 27. ¿27 es menor que 22? Claro que no. Entonces estamos verificando que las respuestas de esta inecuación son las correctas, es decir, los valores que sean mayores a menos 2.
Por lo tanto, mi intervalo solución está dado por el punto de partida, que es el punto menos 2 al infinito. Ambos casos son valores de intervalos abiertos. De esta manera hemos culminado la tutoría número 4 correspondiente al tema de inecuaciones con números enteros y números racionales. Les recomiendo que practiquen por favor esto del despeje de la incógnita tomando las dos consideraciones que se había mencionado, es decir, que la incógnita siempre tiene que quedar a la izquierda y en segundo lugar que la incógnita nunca debe estar con un valor negativo. Por lo tanto, si encontramos un valor negativo, cambiamos el signo de toda la inecuación, multiplicarlo por menos 1 y también cambiamos el signo de la desigualdad. Por favor, revisen el material de apoyo, el documento adjunto también a la tutoría y estén pendientes de la evaluación que será cargada en estos próximos días para poder complementar estos temas. Les deseo mucha suerte y si tienen alguna inquietud no olviden por favor acudir a la sección de comunicados de la plataforma. Una excelente jornada. Muchas gracias.